Le damos la bienvenida a la doctora Elizabeth Campos Zárate, farmacéutica graduada de la UCR y UBA. Posee una maestría en cuidados paliativos de la Universidad de Valladolid y actualmente cursa una maestría en atención farmacéutica en la UCR. Ella es subjefe de farmacia, cuenta con 10 años de experiencia en el área de cuidados paliativos y es ganadora de un premio en el primer Congreso de Investigación en Cuidados Paliativos. Le agradecemos a la doctora por compartir con nosotros su conocimiento en este tema tan importante. Bueno, buenas tardes. Para mí es todo un gusto poder estar acá con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar con una definición y perdonen que lo haga de manera un poco literal, pero ustedes saben cómo son estas definiciones, ¿verdad? Según la OPS, el cuidado paliativo es la prevención y el alivio del sufrimiento a través de la detección temprana y correcta evaluación, el tratamiento de dolor y otros problemas que pueden ser físicos, psicológicos o espirituales. El cuidado paliativo tiene el objeto de mejorar la calidad de vida de los pacientes, sean viejos o sean niños, y sus familias cuando están enfrentando situaciones de riesgo de vida. Ok. Ahora quiero que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han tenido un familiar que tenga cáncer, que tenga una enfermedad crónica terminal, que tenga una enfermedad neurodegenerativa? Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, les voy a hacer una recomendación. Cuando yo estaba como ustedes, yo empecé farmacia y de hecho iba a estudiar química. Yo me iba a enfocar en el área industrial. Cuando en la Universidad de Costa Rica, en los últimos años, usted tiene que decidir si hace internado en la parte clínica o en la parte industrial. Y yo, obvio que industrial. Y en ese momento Dios me puso a meditar qué era lo que verdaderamente había llamado mi atención durante los 800 años de carrera. Y ahí fue donde me di cuenta que debía irme por el lado clínico. Cuando hice mi internado, el primer día que roté en cuidados paliativos, fue uno de los días que más he llorado. Y ahí fue donde yo dije, no, yo no puedo estar en el área clínica, Dios mío, yo me devuelvo a las pipetas, yo me devuelvo al laboratorio, yo no puedo con esto. Y aquí estoy con 10 años de trabajo en cuidados paliativos. Así que, por favor, si ustedes no han pensado en el área de cuidados paliativos, les invito a poner atención a esta última ponencia, porque quizás, así como ustedes y así como me pasó a mí, que una persona llegó y me dio una charla en una universidad, así como un día roté y me dijeron, ojalá se una al equipo de cuidados paliativos, y yo, en tus sueños. Tal vez les pase así, tal vez esa persona, así como me llegó a mí, esta vez sea yo para ustedes. Quiero llamar la atención en la definición de cuidados paliativos en varias partes en particular. La detección temprana. A veces creemos que cuidados paliativos es cuando ya no hay nada que hacer, cuando el paciente ya va a morir, y lo vamos a referir al programa de atención de paliativos, perdón, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya el paciente pues va a morir, pero no. Resulta que cuidados paliativos debería de estar presente desde el primer momento en que hay un diagnóstico. Por eso está en la definición, porque vamos desde la detección temprana, porque va enfocado en el tratamiento del dolor, sí, se llama cuidados paliativos, y también la parte de dolor, pero no solo nos enfocamos en dolor, también nos enfocamos en otros problemas que pueden ser físicos, sí, estreñimiento, náuseas, vómito, todo lo que producen los opioides y muchísimos otros efectos adversos, como vieron también en la parte de la quimioterapia. Pero ojo aquí, psicológicos o espirituales. ¿Sabían ustedes que la dimensión espiritual también está considerada dentro de lo que es salud? ¿Y dónde estudia uno la dimensión espiritual? Se las dejo ahí picando. Segundo párrafo, con el objeto de mejorar la calidad de vida. Esa palabra guárdesela ahí, pónganla en rojo si tienen ahí apuntes. Calidad de vida, eso es lo que necesitamos nosotros como profesionales de la salud buscar en nuestros pacientes, sean paliativos o no. Y otro punto muy importante, y sus familias. En cuidados paliativos no se trata a la paciente Elizabeth Campos, no. Se trata a la paciente Elizabeth Campos, al papá, a la mamá, al perro, al hijo, al abuelo, al vecino, al cuidador, al hijo adoptado y demás. Ok, voy a describirles un poquito lo que son los pacientes de cuidados paliativos, que tal vez sea una dimensión que a veces no conocemos. En el Centro Nacional de Cuidados Paliativos y Control del Dolor, que es donde trabajo, los pacientes crónicos representan alrededor del 65%. Tenemos pacientes diabéticos que ya son crónicos, que tienen una neuropatía diabética. Tenemos pacientes con demencias, con PCI, con problemas neuronales. Problemas cardíacos, enfermedades cardíacas que están tal vez ya avanzadas en una fase terminal. Problemas pulmonares, un EPOC, por ejemplo. Podemos tener antecedentes de cáncer, un cáncer de mama u otro que entró en remisión, pero que quedó con secuelas y necesitan manejar ese dolor.
problemas de circulación, demencias vasculares, secuelas de accidente cerebrovascular, enfermedades infectocontagiosas como el VIH que cronifican y llegan a desarrollar otros síntomas. Y bueno, tenemos pacientes oncológicos también, estos representan alrededor del 35%. Pero quiero llamar acá la atención, pacientes oncológicos ¿cómo? Podemos tener una mujer que se le detectó temprano ese cáncer de mama, se hizo una resección, se aplicó quimioterapia, radioterapia, se logró resecar y entra en remisión. Pero no solo están esos, también están los pacientes que tienen hijos, que son jóvenes, que tienen una gran vida, tienen sueños, pero llegó el cáncer y los truncó. Pacientes que están pasando por un luto porque además de que perdieron su mama, que perdieron un órgano, que perdieron funcionalidades, tienen hijos de los cuales hacerse cargo. Tienen hijos a los cuales mostrar una sonrisa, pero ellos saben en el fondo que sus días no son muchos para compartir con ellos. O tal vez una mujer bailarina, joven con toda la vida por delante, que quería montar toda su profesión de bailarina y llega a un osteosarcoma, se convierte en una amputación así como está en la diapositiva. Esos son nuestros pacientes. Y nosotros como farmacéuticos, ¿qué tenemos que hacer por ellos? Tenemos pacientes que tal vez la movilidad, ustedes ya se levantaron, ¿verdad? No solo era para despertarlos. A veces no somos conscientes de lo dichosos que somos de podernos levantar y mover. Tal vez ese paciente tiene ya un problemita, no hubiera podido subir las gradas, no hubiera podido sentarse en la silla que está usted, necesita asistencia para caminar con una andadera, con un bastón, o quizás ya está encamado del todo. Tienen que bañarlo en cama, tienen que darle vuelta a su postura para evitar úlceras y ya no puede llegar a ver el sol porque está en su habitación solamente. ¿Qué otros pacientes tenemos? Tenemos la mujer que está con quimioterapia y su gusto se alteró y está como la señora meditando si me como el caldito o no me lo como porque todo me sabe raro. Ya la sal no sabe igual, la carne jamás, ese tomate no. ¿Y qué le damos a ese paciente? Ah, no, es que eso no es problema mío, yo voy a despachar recetas y ya. No, ustedes son profesionales de la salud. Tal vez el paciente sea como el segundo que tiene un PEG, tiene una manguerita que conecta a su estómago, por ahí se administran alimentos, pero también medicamentos. O tal vez sea como el tercero que tiene una colostomía y todo lo que eso conlleva. Todo el problema de imagen, todo el problema de infección, de cuidados que debemos de tener con él. Podemos tener un paciente que quizás está en muy buenas condiciones, tiene familia, tiene cuidadores, a la larga tienen dinero la familia y pueden pagar enfermería 24 horas, un cuidador, que le hagan el menú que desean, que esté con los mejores cuidados, la cama que se reclina, los mejores colchones, las sábanas de algodón, o tal vez no lo material, pero sí lo emocional y espiritual, tiene a su familia, tiene ahí a alguien que le esté apoyando. El lema en cuidados paliativos es que una persona no muera sola y que muera en casa. Y quizás esa necesidad primera está totalmente cubierta, pero tal vez es como la segunda imagen, es una persona completamente sola y tiene que enfrentar el proceso sola. Hace poco tuvimos en el centro un caso de una mujer muy joven, menos de 18 años. Me describían, soy pésima con las úlceras, lo confieso. Me describían, no me atreví a verlo, que era como si un tiburón hubiera arrancado parte de su torso, se le veían las costillas, el músculo arrancado, y ella sola se hacía la curación, porque su mamá estaba cuidando a sus hermanitos. A veces pasa así. Una vez teníamos un paciente al que le hicimos un sistema con un nombre muy científico llamado cocoticos, ¿verdad? No sé si ustedes conocen, ustedes son muy jóvenes, pero en ese entonces existían unas galletas que vendían en la pulpería que se llamaban cocotitos, y llegaba el pulpero y se lo arrancaba y listo, esto era lo suyo. Le hicimos ese sistema, el nombre oficial es unidosis. ¿Por qué? Porque era un paciente con cáncer de recto, con heces que salían, pero además era indigente y no tenía una red de apoyo. En la metadona, en la caja, viene a granel, no viene en un blister. Se abre un potecito y están todas las pastillas ahí. Y cada vez que abría las pastillas, se contaminaba el resto porque sus manos tenían heces. Así que teníamos que buscarle una forma de entregarle el medicamento al paciente de manera que abriera, tomara y se acabó la contaminación, por lo menos de manera parcial. Y adivine qué, ahí entra usted como farmacéutico. Sigo describiendo a los pacientes. Como les dije, soy pésima con las úlceras. Así que les puse una muy amable con una venda nada más. Pero ese puede ser su paciente. Y usted como farmacéutico, junto con un equipo, tiene que ver qué desarrolla, qué arsenal tiene entre sus herramientas para hacer que esa úlcera sane, para que no le duela,
para que cuando lo estén debridando duela menos. A veces sucede que las úlceras tumorales, y los invito a buscar en internet si nunca lo han buscado porque no me atreví a ponerlo, son úlceras grandes, sangrantes y de mal olor. ¿Cómo hace usted como familiar de una persona que ama para estar en la misma habitación cuando el olor se lo impide? Teníamos una paciente con un cáncer de vulva, de vagina, que tenía una lesión tumoral muy grande y ella no lograba dormir con su esposo por el olor y ella se sentía incómoda y al esposo no le importaba porque quería pasar los últimos días con ella, pero ella se sentía mal por el olor. A veces desarrollan fístulas, esa fístula que comunica un lumen con otro lumen, que puede ser un colon con una vagina y por ende tenemos salida de heces por la vagina o salida de heces a la piel, que obviamente va a causar cierto olor desagradable. Y nosotros debemos de tener armas para poder ayudar a esa persona, no solo al dolor, sino también al olor. ¿Por qué? Porque el olor significa bienestar para la paciente y para el resto de la familia. Puede ser un paciente que se le regó el líquido de su quimioterapia y ha lesionado el tejido. ¿Qué podemos hacer por esa persona? Todos estos escenarios los podemos tener en cuidados paliativos. Podemos tener pacientes terminales, aclaro que las imágenes son de internet, son totalmente públicas. Ese paciente que está ahí es un paciente con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral es una enfermedad que es neurodegenerativa, el músculo va perdiendo su fuerza, así que la persona empieza a no poder caminar, no poder escribir, no poder hablar, no poder deglutir, no poder respirar. Si cuidados paliativos y nosotros como farmacéuticos no estamos ahí, esa persona va a morir ahogada, porque los músculos para respirar dejan de responder, pero su cabecita está totalmente lúcida, todo lo ve, todo lo percibe, es consciente de todo. ¿Qué tal si en lugar de cubrebocas estuviéramos amordazados y no pudiéramos comunicarnos con el mundo exterior? Eso es lo que viven estas personas. Y por eso tenemos sistemas como estas tablas que nos ayudan a comunicarnos con ellos, no solo para que la familia se comunique con el paciente, sino también nosotros como profesionales de la salud podamos comunicarnos con ellos cuando ya la voz no puede salir. Y ahí el paciente puede señalar qué es lo que siente, qué es lo que le molesta, y tratar un poquito de mantener la autonomía del paciente, que es lo que siempre vamos a buscar en cuidados paliativos. Podemos tener pacientes agónicos y eso es una de las cosas más duras que a veces nos toca enfrentar como profesionales de la salud. A veces es el último día de la persona y como les dije, el lema es que esa persona no muera sola. Y si la única persona que está ahí es el farmacéutico, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a salir en carrera corriendo? ¿O va a decir, no, es que a mí me tocan las pastillas, yo de aquí me voy? El cuerpo humano es tan increíble y nuestra mente es tan increíble que al centro una vez llegó un paciente a las 9 de la mañana, yo estaba empezando, así que a mí me sorprendió muchísimo porque yo estaba empezando en cuidados paliativos. Llegó alrededor de las 9 de la mañana y el señor dijo, es que yo no quiero morir en mi casa porque tengo una hija adolescente que si yo muero en casa no va a volver a la casa. Y yo, ¿y cómo sabe el señor que va a morir hoy? Y ahora que va a venir todos los días hasta que el señor descanse. El señor falleció ese día a las 3 de la tarde en el centro, a una puerta a la par de donde estamos nosotros. Otro día, como les digo, el cuerpo es increíble. Había una paciente muy joven, muy joven, tenía menos de 40 años, tenía 2 hijos y cuando ella empezó su proceso de cáncer, sus hijos fueron tomados por un familiar para que no vivieran el proceso de dolor de su mamá. Sin embargo, eso todo lo empeoró porque ella extrañaba a sus hijos y sus hijos la extrañaban a ella. Cuando ya su cuerpo no daba, y científicamente no hay forma de explicar cómo hay cuerpos que se mantienen vivos, pero cuando tienen algo que resolver acá en la tierra, no se van. Y esa señora no se iba y nosotros le poníamos medicamentos y le dábamos cosas y sabíamos que era un dolor total y sabíamos que había mucho sufrimiento, pero médicamente ya no sabíamos qué hacer. Al final permitieron que viera a uno de sus hijos. Estaba en la clínica. Las enfermeras pusieron esa canción de madre e hija y en un eterno abrazo la señora dio su último suspiro. Eso es cuidados paliativos. Eso es cuidados paliativos, chicos. Ustedes tomaron agua, ustedes se levantaron, se bañaron por sí solos. Recuerden que hay personas que en este momento no lo pueden hacer y por eso hoy ustedes están tragándose así libros para poder ayudar a esa persona. Ok, me dijeron
que teníamos que venir a hablar de lo que vamos a hacer en cuidados paliativos nosotros como farmacéuticos, ¿verdad? Les puse esta telaraña más o menos para guiar la conferencia y más o menos irnos guiando paso a paso, ya después de una introducción de lo que son cuidados paliativos, cómo el farmacéutico va a intervenir. Adquisición de medicamentos. Empecemos por esa parte engorrosa administrativa que no siempre nos enseñan en la universidad y que no siempre somos conscientes, pero alguien tiene que hacerlo. Como les contaron, soy subjefa, también hago sustituciones a jefatura, así que en la caja estas posiciones son las que se encargan de la parte adquisitiva. En la caja el ALDI es el que nos suministra los medicamentos, pero también tenemos medicamentos que no son solo acetaminofén, tramadol, cremas, sino que son medicamentos controlados y muchas veces nos da cierto temor como farmacéuticos y sobre todo cuando estamos recién graduados. Uy, mi primer receta de morfina, yo lo viví, no sé ustedes, pero yo lo viví. Mi primer receta de morfina. ¿Y cuánto era la dosis máxima? Ah, no tiene dosis máxima. No está bien. ¿Y ahora cómo lo reviso? Todo nos pasa. Y esos medicamentos controlados no solo son controlados en el proceso del despacho, sino también de la adquisición. Y debemos saber muy bien cuáles son las normativas para poder asegurar que el paciente que le duele tenga el medicamento para quitarle ese dolor. Tenemos productos de compra. Esos productos que se autorizan por el Comité Central de Farmacoterapia vienen directo a Elizabeth Campos o al paciente que sea y nosotros debemos de comprarlos. Nadie te enseña en la universidad lo que es contratación administrativa, manejar presupuestos y menos a manejar personal, pero de eso no vamos a hablar hoy. Así que nosotros como farmacéuticos también tenemos que enterarnos de eso. Debemos estar velando de que ese medicamento esté cuando el paciente lo requiera. Y eso quizás no sea lo más motivante, pero si no hay un farmacéutico, no hay medicamentos. No lo olviden. Siempre debemos también incorporar nuevas herramientas. Hace poco se incorporó acetaminofén intravenoso. Estamos incursionando también en lidocaína en parches, que son productos que la caja no tiene. Tal vez a nivel privado sea más fácil, pero con la caja no. Y ya hay un farmacéutico ahí atrás diciendo, hey, existen estas herramientas, podemos apoyarnos en eso. Ok, vamos al siguiente paso. El proceso de dispensación. Este quizás sea un proceso más de carácter técnico, pero sepan que detrás de que haya un buen técnico, hay un buen farmacéutico capacitándolo. Tenemos el proceso de recepción, lo que todos como pacientes hemos vivido, presentamos la receta en la ventanilla, pero ese técnico tiene que conocer los requisitos técnicos legales para despachar esa receta, sino para desde ese momento poder devolverla. Pero también en cuidados paliativos necesitamos algo muy importante y es que ese técnico sepa priorizar las recetas. No es lo mismo un acetaminofén con un ibuprofeno de un paciente crónico con fibromialgia que un paciente que lleva midazolam. El midazolam es un medicamento que utilizamos para la sedación paliativa cuando el paciente está agónico y ya va a fallecer y hay un síntoma que no se esté controlando. Ese paciente obviamente necesita el medicamento no ya, para ayer. Y el técnico que está ahí tiene que saber cómo priorizar. También tiene que saber que hay pacientes en esa sala de espera que tienen un cáncer de recto. No se pueden sentar para esperar. O que quizás tienen una masa muy grande que les incomoda, que huele feo, que quieren irse para ayer a la casa. O que vienen saliendo de quimioterapia y necesitan su medicamento más rápido que otras personas. Ese técnico debe saber. Y ese técnico no tiene la formación que tienen ustedes. Es responsabilidad de ustedes, en el puesto que vayan a estar, educar a esa persona que está ahí. La digitación. Nosotros tenemos un control muy estricto. Tenemos muchas drogas, estupefacientes y psicotrópicas. Así que debemos de velar que el paciente esté retirando en orden la cantidad que necesita, no negarle un medicamento porque es un paciente que tiene dolor, pero sí velar porque lo esté utilizando de la manera correcta. Y mucho de eso se logra llevando un control estricto de cuánto tiempo le cubre, cuánto tratamiento se llevó. Pero no solamente eso, también tenemos medicamentos restringidos, medicamentos de sala cuarta, medicamentos que son solo para ELA. Nosotros somos la institución a nivel nacional que vemos el programa de ELA. Así que todo eso el técnico tiene que estar consciente para llevar los controles requeridos. En acopio, una labor del técnico, pero el técnico también tiene que saber cuáles son las capacidades de ese paciente. Teníamos un paciente con sus manitas, tenía artritis reumatoide, sus deditos en cuellos de cisne, y llevaba ácido valproico. El ácido valproico tiene un sello como para niños que él no podía abrir y vivía solo, entonces teníamos que reembalsarse. Puede ser un paciente que necesite una luz grande que le diga, esto produce sueño. Y a veces lo vemos, ay sí, todo el mundo sabe que el tramadol, la gabapentina, un antihistamínico produce sueño. Eso lo sabe usted.
pero el paciente se va a asustar de que por qué le dieron algo y se durmió todo ese rato. Y una simple etiqueta puede traer mucha paz. Y por supuesto, controles de inventarios, no solo de psicotrópicos y estupefacientes, sino de todos los demás medicamentos, que es parte de nuestra función, ¿verdad? La revisión final obviamente ya es algo muy propio del quehacer del farmacéutico. Llevamos muchísimos controles de medicamentos de compra, de medicamentos especiales, pero sí siempre debemos de velar que esa receta, esa etiqueta sea fácil de comprender. A veces, y no solo en cuidados paliativos, las indicaciones no son tan fáciles. Un parche de lidocaína se coloca 12 horas y 12 horas se quita, se descansa. A veces son ciclos de medicamentos que se suman 5, luego 4, luego 3, o 3 días 5, 3 días 4, 3 días, etcétera, etcétera. Y a la hora de la entrega, también el técnico debe de conocer cuándo es necesario derivar una consulta al farmacéutico, y nosotros velar cuando esa consulta ya necesita una atención farmacéutica. A veces es la duda, ¿y cómo pongo el parche? ¿Y rasuro el área? ¿La lavo? ¿Cómo se lava? O ya a veces son preguntas de más tiempo, de, por ejemplo, tengo miedo a la morfina, mi religión no me lo permite y no quiero tomar la morfina, que ya nos ha pasado montones de veces. Ok, siguiente paso, atención farmacéutica. Otra definición. Dice que atención farmacéutica es el compendio de las actitudes, comportamientos, compromisos, inquietudes, valores éticos, funciones, conocimientos, responsabilidades y destrezas del farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia, con objeto de lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y la calidad de vida del paciente. En español, todo lo que usted sabe hacer, póngalo para que el paciente le funcione el tratamiento y saque el mejor objeto, lo mejor resultado de ese tratamiento. Y nuevamente, calidad de vida. ¿Se acuerdan que lo apuntamos en grande? Nuevamente nos encontramos con esa definición. Calidad de vida siempre va a ser el pilar. ¿Cuál es la diferencia de atención farmacéutica nuestra y de otras especialidades? Usualmente en otras clínicas, en otros hospitales, van a enfocarse en la curación o el control de una enfermedad. Nosotros no. Nosotros buscamos paliar y controlar síntomas, o que al menos esos síntomas le permitan vivir y continuar con su rutina diaria al paciente. En otros escenarios vamos a darle seguimiento a valores de presión arterial, resultados de laboratorio, dimensiones como el peso y otros signos. Nosotros nos vamos a guiar por el VAS, que es la escala visual análoga, donde vamos a medir el dolor de 0 a 10. Pero también otros síntomas, si está estreñido, le está doliendo, si tiene náuseas, si tiene vómitos, cómo es el dolor. En resumen, son parámetros muy subjetivos y por ende debemos de aprender a medirlos. Usualmente tenemos una intervención dirigida al paciente en otros escenarios, mientras que nosotros, como le dije, intervenimos sobre el paciente porque siempre se va a cuidar que ese paciente sea autónomo y se haga responsable de su tratamiento hasta lo más poder. La familia, porque siempre va a haber una familia en el escenario ideal, y también a los cuidadores. Y adivinen que no siempre esos tres están de acuerdo. Tenemos un paciente agudo o crónico usualmente. Nosotros tenemos un paciente crónico o terminal. Vamos a educar lo que son enfermedades crónicas, pero también vamos a educar en temores, en dilemas éticos, en dilemas familiares. Es muy común que estemos sentados en atención farmacéutica y el paciente llegue y me diga, doctora, ¿usted le puede decir a mi esposo que es que yo no puedo barrer? ¿Usted le puede decir que es que yo no tengo ánimos de hacer nada? O a veces un paciente que dice, y siempre en las preguntas de atención farmacéutica uno indaga sobre su red de apoyo. Y señor, ¿usted con quién vive? ¿Y quién administra los medicamentos? ¿Quién lo acompaña a las citas? No, mamita, es que yo fui muy mal papá. A mí la que me acompaña es ella, nada más. Usualmente podemos tener población adulta, no vamos a enfocarnos en niños porque cuidados paliativos de niños también es otro mundo. Nosotros vamos a tener adulto joven, los que están referidos del hospital de niños, adultos mayores, pero adivinen qué, todos esos son pacientes vulnerables desde el enfoque de bioética. ¿Por qué? Porque son pacientes de cuidados paliativos. Así que debemos de poner mucho ojo con esos pacientes. Abarcamos farmacoterapia,
no solo de lo que damos en el centro, sino de lo que el paciente recibe a nivel nacional en la parte pública, pero también en la parte privada. Y debemos estar buscando esas medicaciones alternativas y esa automedicación. Y aunque el mal uso y el abuso se aborda en el IAFA, nosotros también tenemos que desarrollar un sexto sentido de manera tal que podamos discernir cuando el paciente llegue y le dice, vea doctora, es que el tramal no me alcanza. Y cuando usted empieza a indagar, usted dice, no, es que está haciendo mal uso. A como un paciente que llegó y me dice, es que mamita, vea, yo cuando me echo las gotas era un paciente con Parkinson. No es lo mismo, debemos de aprender a desarrollar ese sexto sentido. Por ejemplo, fue una intervención a una paciente analfabeta, pero tenía mucha gama de cuidadores. Así que habían cuidadores con problemas de la vista, otros que podían ver con uno más chiquitito, pero ella era independiente, ella vivía sola, pero de vez en cuando llegaba a familia a listarle sus cajoncitos de medicamentos y ver que estuviera tomándose las cosas y acompañar las citas. Así que desarrollamos este sistema de manera tal que por un símbolo ella pudiera identificar cuál medicamento le correspondía tomar y a qué hora. También educamos en lo que es administración de medicamentos. Siempre vamos a preferir lo que es la vía oral, pero también debemos de educar al paciente cuando ya corresponde administrar vía subcutánea, que es el siguiente escalón, porque aún así mantiene su independencia, él mismo se puede inyectar. Pero a veces hay que recurrir a vías que no son tan agradables como una vía rectal, o debemos educar cómo aplicar un enema cuando el paciente tiene colostomía. ¿Se lo habían preguntado alguna vez? ¿Cómo se aplica un enema a un paciente con colostomía? Bueno, se aplica por la colostomía. Debemos de educar si llevan un dispositivo como una bomba de infusión o lo que no se hace, abrir una cápsula. A veces no tenemos herramientas y hay que hacerlo. Debemos de educar al paciente cómo hacerlo de la manera más segura para poder obtener el mayor provecho de ese medicamento. Velar por interacciones. Yo no sé por qué, pero yo jalo los pacientes cuando estoy yo con el programa de atención farmacéutica. Y yo siempre pregunto, porque resulta que la gente aquí en Costa Rica toma mucho café y el café muchas veces interviene en que el alivio del dolor no sea como debe de ser. Así que siempre pregunto cómo se toman los medicamentos, si fue después de la taza de café, de las 8 tazas, y a veces me dicen, no, yo no tomo café, tomo té. Ah, resulta que ese señor, las cantidades de tazas de té se le interactuaba. A veces son medicamentos del extranjero y a veces el paciente está tan desesperado que se aplica lo que sea. Y a veces uno llega a buscar interacciones. Veneno de escorpión, ¿dónde se busca eso? Tenemos que velar por automedicación y a veces interacciones que no imaginamos. Una vez entrevistando a un paciente que estaba antes de COVID, tenía toda la familia, y cada vez que preguntaba algo de su rutina, sí, pero es que ella desayuna con pimienta, y las frutas, y no sé qué, sí, pero a ella le echa pimienta a esa fruta, y la rueda, sí, y a ella le echa pimienta, y al final yo me quedo yo, pero disculpen, ¿cuánta pimienta consume la señora? Resulta que la cantidad de pimienta que la señora consumía sí interactuaba con sus medicamentos, y usualmente uno no pregunta por esas cosas, pero son cosas que debemos de tener presente. Siguiente paso, preparaciones magistrales. Nuevamente una definición dice que son productos medicinales elaborados por el farmacéutico en una farmacia para atender una prescripción o receta médica de un paciente individual. Ok, las preparaciones magistrales es algo muy nuestro y es algo que hace mucho no se hace. Gracias a Dios en nuestro centro sí se realiza. Es aquella formulación que está dirigida a una persona en específico. ¿Por qué? Porque no existe en el mercado, porque se necesita otra concentración o en otra forma farmacéutica. Así que vamos a tener preparaciones que son únicas para esa persona. Y se acuerdan de la persona que les mencioné que necesitaba un alivio para el problema del olor. Bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a hacer. Tenemos preparaciones magistrales estériles, que son las bombas de infusión, usualmente de morfina, de metadona y algunas veces también de tramadol, en las que además de esos medicamentos para aliviar el dolor, agregamos otros medicamentos para tratar otras comorbilidades, como iosina, metoclopramida, dimenhidrinato y siga la lista. Son muchos los medicamentos que podemos agregar. Ahí tenemos una imagen de una de las farmacéuticas preparándolo. Tenemos nuestra área estéril, donde preparamos estas preparaciones magistrales, valga la redundancia, que son específicas a una dosis específica para un paciente en específico. Y las no estériles que están acá, por ejemplo, tenemos la de abajo, creo que no se va a ver muy bien, la que tiene etiqueta naranja es una preparación de amitriptilina con ketamina que va a aliviar el dolor, la sensación de pujo en pacientes que tengan, algunas veces es por hemorroides, algunas veces es por dolor neuropático.
La siguiente crema es de metronidazol, que esa es una maravilla para lo que es las úlceras de olor que les comenté, que va a ayudar mucho a esas personas a aliviar ese molesto olor. Otra que no está ahí es la de fenitoína, que nos ayuda a cicatrizar cuando hay problemas de úlceras, por ejemplo, de cuando el paciente está con radioterapia. Y el enjuague, que también nos ayuda cuando el paciente tiene mucositis y debemos aliviar ese dolor. Otro paso, participación en equipos interdisciplinarios. Todo lo que es cuidados paliativos se trata de que sea interdisciplinario. ¿Por qué? Porque a veces el paciente es tan complejo que necesitamos todas las herramientas que podamos tener para poderlo manejar. Y es algo bastante común que el médico llegue y nos diga, Doc, ¿qué hago con el paciente tal? Ya no sé qué hacer, le administré X, Y, Z, W, necesito aliviar, cómo se tramita tal medicamento, cómo podemos sacar un medicamento, porque a veces la caja tiene medicamentos que son solo de uso dentro del hospital. ¿Cómo podemos hacer para sacarlo? Porque el paciente está fuera del hospital. Podemos participar en un programa de visita domiciliar, que son pacientes usualmente más complejos, pero también situaciones más complejas. Ocurre mucho que el paciente tenga guacas de morfina guardada porque al familiar le da miedo ponerle la morfina. Y el familiar no sabe, tiene miedo y estamos los farmacéuticos para poder enseñar cómo aplicar la morfina y por qué no tener esos miedos. También podemos participar en bioética e investigación. Yo ahorita estoy formando parte del SEC central de la caja del CENDEIS y ahí podemos participar desde nuestro enfoque farmacéutico, desde una parte de bioética que obviamente en cuidados paliativos tiene mucho peso. Y por supuesto la red nacional. Ahí entro ya en lo que es capacitación a otros profesionales, porque nosotros como Centro Nacional somos el ente asesor del resto del país, así que somos nosotros los que recibimos a otros profesionales de la salud para que ellos también puedan recibir la capacitación y es un requisito para que puedan abrir oficialmente su clínica del dolor. Nosotros tenemos 46 clínicas del dolor y de esas 46 tenemos aproximadamente 54 farmacéuticos formados. Esos farmacéuticos han llegado con nosotros. A veces son pasantías un poco más cortas, que son observacionales, que llegan solamente a aprender cómo se hace una bomba de infusión, cómo se hace un enjuague, una crema, porque resulta que un paciente va a ser referido a su área y como somos una red que nos apoyamos a nivel nacional, necesitan aprender cómo hacer eso específicamente. Y también el internado, que en su momento tuvimos campos clínicos en los que llegaban estudiantes universitarios como ustedes durante 6 meses a entrenarse con nosotros. Así que siempre estamos estudiando, actualizándonos, porque cuando en un área de salud tengan una duda, a los que van a llamar es a nosotros. Y muchas de esas capacitaciones son los usos diferentes de los medicamentos. No sé hasta dónde llevarán ustedes farmacología y hasta dónde esto sonará un poco en chino. Pero bueno, hay medicamentos que se usan muy diferente en cuidados paliativos. Y ahí le ponen a uno a cuestionarse después de haber hecho el examen de farmacología, ¿cómo rayos el mecanismo de acción de estos medicamentos para hacer eso? Pues esas han sido de las tareas que le dejan a uno como pasante también. El ácido solendrónico lo utilizamos para dolor óseo. Es un antirresortivo que nosotros utilizamos cuando hay metástasis a hueso y la metástasis a hueso produce un dolor muy fuerte, muy intenso, así que nos agarramos del ácido solendrónico. La clorpromacina, un antipsicótico, sorpresa, nosotros la utilizamos para náuseas y para hipo. Nuestros pacientes llegan a tener hipo que no dura 5 minutos como a veces nos pasa a nosotros. La colestiramina, el tratamiento para las dislipidemias, es nuestra arma, es una esponja que absorbe ciertas sustancias tóxicas para el prurito colestásico. Ese prurito que ocurre cuando el hígado no está haciendo bien su función y por ende necesitamos captar, atrapar esas sustancias y para eso está la colestiramina. La iosina, la atropina, lo usamos cuando hay cialorrea, sobre todo en el paciente con ELA, que no tiene control de sus secreciones por el problema muscular que hablamos, así que utilizamos medicamentos para secarlas un poco. La hidroxicina, ese hermoso antihistamínico, nosotros es la estrella, porque resulta que tiene interacción con los opioides, pero esa interacción para nosotros es favorable, porque va a hacer que nosotros tengamos que dar menos dosis de opioide, por eso se le conoce como un ahorrador de opioides. El diazepam lo utilizamos vía rectal, las ampollas se abren y se administran vía rectal cuando el paciente tiene problemas de convulsión, ya sea porque hay un daño neuronal o porque hay una metástasis al cerebro. Metilfenidato, la estrella para el déficit atencional.
También lo tenemos nosotros, pero no para déficit atencional. Cuando el paciente tiene un dolor que está controlado con la morfina, no se puede bajar la dosis porque esa es la dosis que le alivia, pero la morfina produce esa somnolencia que a veces le imposibilita al paciente seguir con su día a día. Entra el metilfenidato por un ciclo muy corto para que le ayude al cuerpo a acostumbrarse a ese nuevo medicamento y el paciente pueda estar alerta y aliviado. Y por último, pero hay muchos más, el octreotida, un antisecretor que utilizamos cuando hay oclusión intestinal. Usualmente nuestros pacientes, ya sea por el mismo proceso de efectos adversos de los opioides que producen estreñimiento, o también por masas y por complejidad de su patología de fondo, llegan a ocluirse. Por último, la investigación. Ese sueño dorado que siempre soñaré. Como siempre en la caja no tenemos tiempo. Son demasiadas cosas las que tenemos que hacer. Me encantaría decirles aquí de los chorrocientos estudios que tenemos, pero no. Pero sí sé algo, tenemos mucho material y tal vez cuando ustedes lleguen podamos hacer juntos un buen equipo para hacer la investigación que nuestro país necesita. ¿Por qué elegir cuidados paliativos? A veces le dicen al paciente, es que para usted ya no hay nada que hacer, ese cáncer es terminal, va para cuidados paliativos. No hay nada que hacer. Mentira, todavía tenemos mucho que hacer por ese paciente. Podemos darle una calidad de vida y una muerte digna para que muera sin dolor, para que muera con sus síntomas lo más controlados posibles. Tenemos mucho que hacer por ellos, por amor. Estos sí son fotos de pacientes y tengo su respectivo permiso. Creo que la letra no se ve o yo tengo que cambiar de anteojos, no sé. Pero ahí dice, ella es Sophie. Sophie fue detectada a su corta edad de 34, 35 años con un cáncer de mama, pero estaba embarazada. Ella decidió darle vida a su hija. Cuando terminó su embarazo, dio a luz a una hermosa niña. Ella empezó su proceso de quimioterapia, radioterapia y demás, y mastectomía. Ella llegaba a la clínica para que yo le hiciera esa cremita que le ayudaba con la quemada que tenía de la radioterapia y así empezó el contacto con cuidados paliativos. Ella empezó a complicarse, tuvo un derrame pleural, ya fue referida a cuidados paliativos, empezó con bombas de infusión y la última bomba que ella tuvo la hice yo. Y cuando llegué a la vela, desboronada, según yo le iba a dar fortaleza al esposo, el esposo llegó a decirme gracias porque se cumplió el sueño de Sophie, que fue morir sin dolor. Sophie era mi amiga. Cuando el enfermero me llamó a decirme, Eli, ya no hay que hacer la bomba de Sophie. Y yo, ¿qué? Eli, que no prepare la bomba de Sophie, ya Sophie murió. Perdón, Eli, que no tenés que hacer la bomba de la paciente Sofía porque ya descansó. Y yo, sí, yo le oí, es que Sofía era mi amiga. Sofía era mi amiga y por ella valió la pena haberme tragado tantos libros y haber trasnochado tantas veces, porque gracias a ese pequeño conocimiento, Sofía murió sin dolor. La segunda es doña Tere. Tere es una paciente que tenía una enfermedad degenerativa en la que empezó con ciertos problemas para caminar, le encantaba la cocina y le costaba un poco agarrar ya la cuchara, se le iba un poco el sal porque ya no podía manejar la sal, le hicieron estudios y se dieron cuenta que iba perdiendo su movilidad. Doña Tere empezó con mucho dolor, su hija es fisioterapeuta, así que tuvo una gran ventaja de que su hija le hacía los masajes y le hacía las movilizaciones que ella necesitaba. Pero lastimosamente llegó el momento en que necesitaba de cuidados paliativos porque su dolor ya empezó a ser incontrolable. Ella descansó alrededor de los 60 años. Doña Tere era mi prima. Por eso están las fotos ahí, son personas muy cercanas que les podía pedir permiso para subir las fotos. Nenia es una paciente que empezó con problemas de movilización. En enero fue internada, tiene un sobrino que es médico y le ayudó a hacer los exámenes de rutina. Y ella empezó con problemas de movilidad, nadie sabía qué era y le hacían estudios y le medían la fuerza muscular. Y durante 3 meses empezó a estudiar y estudiarse hasta que diagnosticaron que era ELA. ELA es una de las enfermedades que más cuesta diagnosticar. Los pacientes con ELA no tienen una esperanza de vida muy larga. Sin embargo, como les dije, hay mucho que hacer por ellos, ¿verdad? Nenia falleció con midazolam para que no sintiera lo que era un ahogo porque sus pulmones ya no podían respirar. Sus hijas no la vieron ahogarse porque cuidados paliativos estuvo ahí para que tuviera el medicamento y pudiera simplemente dormir. Nenia es mi prima.
Y Meli es una campeona. Empezó con un cáncer, creo que fue de vulva. Entró en remisión, todo el mundo muy feliz. El cáncer le dejó una herencia que fue que su esposo se separó de ella porque no pudo manejar un diagnóstico de este calibre. Así que aún con un diagnóstico, ella sacó adelante a sus hijas, que en ese momento eran niñas muy pequeñas. A los 5 años el cáncer volvió. Esta vez fue en otra área, creo que fue útero, y empezó nuevamente la historia con la quimioterapia, con la radioterapia, con cirugías, con 1500 citas, pero esta vez se complicó un poco más, tuvo metástasis. Ella falleció en noviembre pasado, las hijas quedaron de 1 año y de 7 años, las hijas de Meli fueron un poco más grandes, pero igual se fue, dejó un vacío que dejó papá que no pudo atender a mamá y un vacío de que mamá tampoco está. Por ellos valió la pena estudiar. Por ellos vale la pena que ustedes estudien. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cuándo van a necesitar de cuidados paliativos. Y ojalá que nunca. Pero como vimos ahora que levantamos la mano, todos hemos tenido a alguien conocido que ha pasado por una de estas horribles enfermedades. Tomaron agua, ¿verdad? Un día en atención farmacéutica, yo les digo, tomo mucha agua. Estaba tome y tome agua atendiendo a un paciente y el señor se me queda viendo la botella. Ah, sí, doctora, y tomo Enalapril, y tomo tal cosa, y tomo tal otra. Y yo, sí, señor, y tal, y yo apunto y apunto. Ay, doctora, qué rica que se ve su botella. Y yo, ay, disculpe, señor, yo sé que lo estoy interrumpiendo, es que yo tomo mucha agua y más cuando hablo. Sí, ¿verdad? Es que qué rico tomar agua, es que yo solo puedo tomar un vaso, es que tengo enfermedad renal crónica. Solo puedo tomar un vaso. Era nuestra primera cita y yo no sabía eso. Y a veces como farmacéuticos eso es lo que nos toca, ver cómo acomodamos medicamentos porque ese paciente solo puede tomar un vaso de agua, porque ese paciente tiene un horario totalmente invertido, un horario difícil, un trabajo que necesita algo especial. Espero haber calado en su corazón, haberles presentado lo que es cuidados paliativos y que hayan disfrutado este momento de reflexión. Somos muy dichosos. Me faltó una foto, no la pude conseguir porque ese sí era de un paciente no conocido y no familiar, pero quiero también hablar de él. Ese fue el que presentamos en el congreso, que gracias a Dios tuvimos un premio. El paciente, ese sí no puedo decir el nombre porque no tengo su permiso. Este paciente es un masculino que entró a la consulta bravo, pero bravo. Lo habían referido porque el señor no tomaba tramal y estaba con dolor. ¿Y cómo se le va a aliviar el dolor si no toma el tramal? Y empezamos a indagar y resulta que el señor no quería tomar tramal porque el tramal lo estreñe. Había trabajado en la caja, así que más o menos conocía los efectos secundarios. Y él sabía que el tramal lo iba a estreñir y ya había tenido una oclusión intestinal donde su hija le había hecho extracción manual de heces. Sí, había colocado su dedito en el recto de su papá para extraer manualmente las heces que no podía defecar. Y él no quería que eso se repitiera. Entonces, ¿qué dejó? Dejó de comer y obviamente no tomó el tramal. Y el señor enojadísimo, lo primero que le dije fue, señor, coma, independientemente del tramal, coma, señor. Lo referimos a nutrición, como les dije, todo eso es un trabajo en conjunto. Y a la cita siguiente llegó el señor en silla de ruedas. Doctora, le tengo una buena noticia. Y yo, ¿de verdad? ¿Qué me va a contar? Defequé. Ustedes lograron defecar, ¿verdad? No se les olvide darle gracias a Dios por eso. Hay personas que no pueden. En cuidados paliativos es una lección de vida tan grande y empezamos a darle importancia a lo que verdaderamente tiene. Dele gracias a Dios porque está sentado en esa silla, tiene la oportunidad de estudiar, tiene la oportunidad de aprender, tiene la capacidad cognitiva de hacerlo. Pudo venir, pudo capacitarse, tiene sueños, quiere crecer, va a ser grande, va a ser farmacéutico, va a ayudar a muchas personas, pero además toma agua, puede abrazar, puede hablar, puede defecar. Les dejo mi contacto, por si acaso lo necesitan. También estoy incursionando en el mundo de las plantas medicinales después de que me hayan dicho que tomaban 8 paquetes de pimienta. Y después del veneno del elixir de alacrán y de un montón de cosas, empecé a estudiar también la parte natural. Así que me pueden buscar en las redes sociales como Essential Plus, ahí el comercial, perdón. Pero los invito a conocer, a profundizar ese tema y ese mundo que es un poco diferente y desconocido para ustedes. A la larga les gusta y terminan eligiendo lo que como un día yo dije, no, de ahí no.